Estoy muy contento de presentar a José Manuel Vilchez Medina, o Pepe Vilchez realmente, porque le he conocido ya 34 años y son años muy positivos para él y positivos para la astronomía en España. Es una de las jornadas de astrofísicos que surgieron durante los primeros años de la democracia. Yo los conocí, era un privilegio realmente, porque yo había dado clases en Inglaterra y tenía buenos estudiantes, pero al llegar al IAC, Instituto de Astronomía de Canarias, me encontré con estudiantes no solamente buenos, sino entusiasmados por el cambio de situación. De repente la ciencia estaba abierta. Y Pepe hizo su tesis en Inglaterra. Su supervisor era Bernard Patchell, que era un amigo mío, y la persona más cerca de ser un gurú que he tenido en mi vida. Pepe aprendió muy bien, volvió a Canarias, estaba de solo soporte en los observatorios y después sacó su plaza en el Consejo de SIC, también en Canarias, pero nos traicionó y fue a Granada. De ahí en el IAA persiguió una carrera de importancia en lo que es la ciencia de las abundancias cósmicas, y eso es lo que va a hablar. Y ha sido director, ya ex-director, ha sido director de IAA, y es un gusto tremendo, es como ver los hijos de uno crecer y florecer. No hay nada más satisfactorio. Entonces, he hablado demasiado ya y dejo todo en las manos de Pepe. Muchas gracias, John, por estas palabras. La verdad que no solamente yo, sino muchos más, tendremos muchas cosas, y tú lo sabes. Lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? ¿Me funciona esto? A ver. Que lo debemos desde hace ya mucho tiempo. No funciona bien este. Solamente decir una cosa nada más. Probablemente, y no es la primera vez que lo digo, y no es el entorno, el único entorno donde lo he dicho a todos los niveles, probablemente si tú no hubieras estado en aquel momento, esta jornada, como dices, no hubiera salido como salió, ¿no? O sea, tienes un papel, sí, no es por hacerte la bola, yo creo que en aquel momento fue paradigmático y proverbial que estuvieras allí en aquel momento en Tenerife, en el año 85 y después. Y ya está, simplemente gracias por dejarme venir aquí a esta jornada que he querido varias veces. Estoy muy orgulloso de estar aquí, sobre todo porque es Almería, a la que quiero mucho y tengo muchos amigos aquí, y sobre todo porque Almería es una tierra que está sembrada de astronomía. No hay que divulgar, hay que casi discutir de astronomía, porque es un sitio maravilloso para la astronomía en España. Voy a pasar ahora a la charla ya. No sé si me así. Yo suelo hablar, yo tengo buena voz, pero bueno, hoy me he puesto este cachín de aquí. Vale. La charla de hoy, para algunos de vosotros, a lo mejor puede resultar un poco chocante, ¿no? Por el subtítulo, dice, bueno, ¿qué tiene que ver el hombre con el Big Bang o el Big Bang con el hombre? Es un poco, no, hombre, suntuoso, ¿no? Vamos a ver, el título no es el subtítulo, el título es Los elementos en el cosmos. Y eso es precisamente lo que tiene que ver el hombre con el Big Bang, el cosmos. Nosotros, y por eso he puesto esta frase aquí, que todos los que ya, no de tan pequeños, pero un poco ya actualitos, vimos la serie de
de Carl Sagan, Cosmos, o leímos el libro, sabemos perfectamente lo que significa. Lo que significa la palabra Stardust, lo que significa somos polvo de estrellas. Esa es realmente la conexión cósmica que tenemos nosotros, nuestra íntima composición con la historia cósmica del universo. Es simple y llanamente eso. Y realmente me acuerdo mucho de mi padre, porque realmente hemos avanzado muchísimo, muchísimo cada día más. Pero realmente mi padre me decía, las cosas fundamentales, las preguntas fundamentales, siempre son las mismas. Hay muchas preguntas que siguen siendo las mismas. Mi abuelo, probablemente vuestros padres o vuestros tatarabuelos, se hacían probablemente las mismas preguntas, aunque, por supuesto, que ahora mismo sabemos muchísimo más. Por un 200 euros te puedes hacer un test de ADN, puedes saber muchísimas cosas sobre ti, el futuro, las enfermedades, pero las preguntas son prácticamente las mismas que se hacían algunos hombres de la noche de los tiempos, y por eso se hicieron algunos de vosotros lo conocéis muy bien, por eso hicieron este esfuerzo y hacían estos tremendos observatorios, por eso se preguntaban estas cosas, porque estaban íntimamente relacionados con el cosmos. Y es muy normal estar relacionado con el cosmos, íntimamente, sobre todo cuando no hay luz y en una noche ves lo que es el cosmos que se te cae encima. O sea, realmente el hombre es una ínfima parte del cosmos, aunque está íntimamente conectado con el cosmos. No solamente con nuestro cerebro, nuestro deducir, sino porque nuestra íntima consistencia, y es lo que os voy a mostrar hoy, es cosmos, actualmente somos polvo de estrellas, como decía en esa frase de Carl Sagan. Los elementos del cosmos, bueno, vamos a ver, eso no es nuevo, ya desde los jonios o de los primeros pensadores, los que ya se pusieron, los que inventaron la filosofía, que fueron los griegos, hablando en plata, ya se preguntaban sobre eso, no somos los primeros. Y empezaban a elucubrar, el elemento fundamental puede ser el agua, no, es la tierra. O venía Parménides y decía, había un pequeño follón ya en aquella época, ¿no? Los elementos, ¿de qué estamos hechos? Ya había sus discusiones. Hombre, llegó Aristóteles, que era una persona, era uno de los filósofos, y puso las cosas en orden, y en su libro de física dijo, vamos a ver, este libro que son las lecciones que tenía él de física, entonces, vamos a ver, los elementos son 4, que todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, cuáles eran los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, ¿no? O sea, todos, más uno que voy a poner yo, que es el éter, la quintesencia, porque vamos a ver, más allá del mundo lunar, es decir, el mundo sublunar es un poco esto que hemos dicho, pero más allá está la perfección, y la perfección es el éter, ¿de acuerdo? Y esta era la cosmogonía que había. ¿Cómo está la cosa ahora? Hombre, vamos a ver, ha llovido mucho, 2400 años, ha cambiado un poco. O sea, ¿cuáles son los componentes del universo aceptadamente, o comúnmente aceptados ahora? Pues estos, los componentes del universo son un montón. Esto básicamente fue después de los últimos experimentos, WMAP y Herschel, está súper comprobado con la física que tenemos, es que un 72% es lo que llamamos la energía oscura, mucho oscuro, ¿eh? Después hay un 23% que es lo que se llama materia oscura, que ya para mí es una cosa hasta convencional. O sea, ya para mí la materia oscura yo hasta la llego a entender. Lo que no llego a entender bien es todavía lo de la energía oscura, me queda mucho. Pero la materia oscura, y luego hay como un 5% del todo, que es la materia ordinaria. No en el sentido ordinario peyorativo, sino en el sentido ordinario de lo normal. La materia, como nosotros la entendemos. De ese 5%, que es nuestra raíz cósmica, con las primeras partículas, con los primeros componentes, es de lo que voy a hablar yo hoy. O sea que ya os digo que, en fin, humildemente os digo que solamente voy a hablar de un 5%, pero es un 5% muy importante, porque es el 5% del que estamos hechos todos y de lo que todo lo que vemos está hecho. ¿De acuerdo? Lo que no vemos, otro día hablamos, es otra historia. Claro, es muy presuntuoso para los astrónomos de la jornada de astronomía. Nosotros no somos filósofos, nosotros tenemos que analizar. Y lo único realmente en lo que nos basamos es en el análisis de la luz. La astronomía no tiene sentido, con 2 excepciones que voy a decir después,
si no es por el análisis de la luz. Es decir, yo siempre digo a mis estudiantes, la astrofísica no es una rama de la física, es toda la física en un libro. O sea, es toda la rama de la física en el cómic. Entonces tú entras, es como si entras a un laboratorio inmenso donde todos los experimentos están dispuestos, pero no has perdido cuando vas a hacer las prácticas, has perdido el libro que te indica cada uno qué es y qué está haciendo. Tú vas a una mesa que hay un experimento, pero no están las instrucciones. Y entonces tienes que saber en cada experimento de qué va la cosa. Esa es la astrofísica. O por lo menos la historia de la astrofísica. Y mañana yo os lo voy a explicar muy bien con los rayos cósmicos. O sea, no solamente tienes que descubrir y trabajar con el experimento, sino que tienes que saber de qué va. Muchas veces, porque hay descubrimientos ex nihilo que ni te lo esperas. Eso es puramente astrofísico, es una cosa característica. Entonces nosotros analizamos la luz que nos llega, porque el experimento está tan lejos que lo único que hacemos es analizar la luz. ¿Con qué? Bueno, pues con nuestras máquinas. Nosotros tenemos unas máquinas que son los telescopios. Aquí en Almería lo sabéis muy bien, porque tenéis uno de los mejores observatorios del mundo cerca, en Calaralto, y tenemos en el visible, pero no solo en el visible. Tenemos desde todas las ondas, desde el radio, el infrarrojo, algunas veces tenemos que subir fuera de la atmósfera para poder ver. Este es nuestro banco de pruebas, un objeto en todas las longitudes de onda, y eso hay dos excepciones. Una es, oye, cuando nos cae un meteorito, que no es la primera vez, hombre, tenemos material aquí en Tierra que podemos analizar. No hace falta mirarlo, tenemos una prueba. También, desde el año pasado, y desde el conferenciante del premio Nobel de la primera inauguración de la jornada, sabemos que hay otra comunicación con otra ventana al universo, que no es con la luz, sino con las ondas gravitacionales. Sabíamos que Einstein había dicho algo, pero ya se ha comprobado, se puede medir. Esas son las dos excepciones. Todo el resto, todo lo demás, es analizar la luz. Entonces he puesto aquí a Newton, que con permiso de Einstein, para mí es la mente más preclara que hay en la física, en toda la física de todos los tiempos. Newton decía, la ciencia avanza porque nosotros vamos a hombros de gigantes. O sea, él tenía el concepto de que siempre la ciencia va avanzando y la física avanza, porque el último físico siempre va en el hombro de otro y somos gigantes porque vamos unos encima de otros. Entonces he puesto aquí el tratado de óptica de Newton, porque él ya empieza a hablar sobre la naturaleza de la luz, de esa luz que estamos nosotros analizando para saber cosas, en este caso de los elementos cósmicos, ¿no? Entonces él dice y explica muy claramente por qué la luz, cuando tú pones un prisma, se te abren sus componentes, en este caso el Sol, y te hace un espectro. Sería como la luz blanca o la luz solar se descompone en sus colores. Eso todo lo hemos visto. El otro día, las tormentas, veis el arco iris, el doble arco iris. Las gotitas de agua son los prismas. Cuando pasa la luz del Sol, se abre y se ve el espectro solar. Esa es la luz, la naturaleza que tiene. Eso es muy interesante, realmente esto. O sea, tú tienes un prisma, el tamaño que sea, va pasando la luz blanca y se va descomponiendo en sus elementos que él pensaba, y seguimos pensando, que eran bolitas. La luz eran bolitas que golpeaba el ojo, y ahora le llamamos fotones a esas bolitas, pero en realidad estaba lo cierto. Esto es el siglo XVII, y esto es un arma poderosísima para que nosotros podamos después analizar la luz y sacar mucha información para intentar responder a algunas de las preguntas fundamentales. Un siglo y pico más tarde llegó este señor alemán que es Joseph von Fraunhofer. Es un alemán muy importante también. Él lo que hizo fue decir, bueno, yo voy a ver el Sol y voy a estudiar los espectros del Sol. Y empezó, fíjate, la República Federal Alemana, incluso hace ya algunos años, editó un sello hablando de Fraunhofer. Porque Fraunhofer lo que hizo fue estudiar el espectro del Sol, que está aquí abajo, como lo sacó, ¿no? Y encontró que cuando estudiaba en detalle el espectro del Sol, que salía efectivamente con sus colores, ¿no? Sus diferentes colores, veía que había unas bandas. No se ve muy bien desde allí, hay unas bandas negras que no era perfecto, el espectro tenía como unas bandas negras, y de hecho le puso hasta nombre, las bandas de Fraunhofer, A, B, C, D, F, G, y algunos de estos números de nombre HK se siguen utilizando todavía. Claro, este espectro del Sol, cada uno de estos, ahora como no me cabe, lo he pegado uno detrás de otro, he hecho un espectro muy estirado, y he puesto 1, 2, 3, esto, ¿no? Pegado uno detrás de otro, y ya no son bandas, son estas pequeñas líneas de aquí, ¿verdad? ¿Veis? Algunas son patitas, son pequeñas fallas que tiene el espectro. Es como si de pronto
no ve nada, está negro. Es como si tuviera un fallo el espectro solar. Es una cosa espectacular. ¿Qué es lo que estaba ahí? Eso era medio mágico. Daos cuenta que estamos hablando de una época que todavía, ¿verdad?, era mitad del siglo XIX. Por aquella época, un poquito más tarde, esto ya fue en Heidelberg, en Alemania, estos dos físicos, Kirchhoff y Bunsen, se juntaron, dio esa casualidad en los departamentos, e inventaron, en particular Bunsen explicó algunos de los procesos químicos, tenía algo que ver con la química, algunos hemos tenido que encender el Bunsen alguna vez en el laboratorio, y entonces aquí podían quemar gases, ¿no? Se podían quemar gases puros, por ejemplo el neo, o sea, no sé, perdón, he dicho el neo, no, otros gases en general. Y porque eso se hacía en tubos de descarga. Entonces empezaron a ver si eso se podía utilizar para saber más de la naturaleza de la sustancia que estaban quemando. Entonces diseñaron una cosa, no se ve bien, lo siento, que se llamó el espectroscopio. Está aquí. Es decir, bueno, era como un trípode, como un pequeño telescopito con un prisma en el que tú podías, la luz que venía de lo que quemases, pues la podías hacer el espectro y observar cómodamente y medir, ¿vale? Y empezaban a salir pues estas cosas, por ejemplo, pues, si tú quemabas hidrógeno, si tú quedabas lo que sea, helio, y entonces lo que se dieron cuenta es que empezaron a salir estas figuras que son muy parecidas a lo que llamaríamos hoy cuando vas al super, ¿no? Todos los alimentos, todas las cosas que compras, todos los paquetitos que compras en el super, tienen pegada una etiqueta, que es el código de barras. Entonces es como un código de barras. Pero esta técnica, que llamaban la espectroscopía hace más de 150 años, se podría utilizar claramente también para mirar al cielo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y se empezó a utilizar. Tú tienes aquí un objeto, en este caso, en vez de ser el mechero, pues tú tienes un objeto, pues yo qué sé, una estrella brillante, y tú puedes bien directamente mirar a la estrella brillante y coger esa luz a través del telescopio y pasarla por el prisma o por el espectroscopio, ¿de acuerdo? O una estrella brillante que tenga alguna nebulosa, algún tipo de gas delante, también puedes ver ese tipo de gas detrás la estrella, la luz que pasa por la estrella por ese tipo de gas. Hicieron esos experimentos, ¿de acuerdo? Lo estoy simplificando para ir rápido, pero básicamente el concepto era que los elementos, pues cada uno tenía un modelo de sus rayitas, se tenían lo que llamaríamos nosotros un patrón de rayitas negras, ¿de acuerdo? Vale, estamos llegando al siglo XX, principios del XX, y básicamente después ya eso ya mucho trabajo de laboratorio, está nuestra amada tabla periódica de los elementos que muchos de nosotros hemos tenido que estudiar. Yo todavía me sé de memoria casi todas, yo creo. No sé, hace tiempo que no la repito. Pero se dieron cuenta en el laboratorio que efectivamente cada uno de estos elementos, una pena que no se vea bien, pero por ejemplo el hidrógeno tiene muy pocas rayas, pero cada uno de estos elementos tenía un patrón muy claro, era como la huella dactilar, ¿vale? Como el código de barra. O sabía exactamente, claro, si tú recuperas el código de barra de cada uno, dices, esto está, eso es magnífico, porque con esos datos podemos nosotros interpretar y decir, cuando ves aquí, ya sabes lo que allí está, los componentes de la sustancia que compone aquel cuerpo, cuando vayas allí, etcétera, etcétera. Esa era la herramienta fundamental. Es decir, te das cuenta que esta era toda la tabla periódica, pues podríamos tener una información extraordinaria. Si apuntáramos a las estrellas, pues podríamos claramente, estrella tras estrella, ¿no? Esa era... Te das cuenta que estamos en 1900, alrededor de esa época se estaba cuajando la teoría del átomo, ¿de acuerdo? Los niveles del átomo. Esto será todo empírico. Los niveles del átomo, el átomo de Rutherford, después se vieron viendo los niveles, cada átomo tenía unos niveles de energía y otros no. Y con el tiempo, esto coincidió con el despegue de lo que se llamó la física atómica y la mecánica cuántica en esta parte de la charla, coincidieron y fructificaron. Y más adelante, con lo que veréis más tarde, con lo que se llamó la física nuclear. Eso ya fue en los años 40 y 50 del siglo pasado. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, pues podríamos ir a una estrella y empezar a medir, ¿no? No era tan sencillo. Porque cuando se hace eso, algunos lo habéis hecho, algunos lo os dais cuenta que todas las estrellas no son iguales. O sea, no es solamente el código de barras,
Eso lo sabemos también nosotros. Porque un mismo producto no es solamente el código de barra, es el súper. El mismo código de barra, el otro súper, a lo mismo que otro precio. Entonces tú tienes que saber no solamente el código de barra, sino las propiedades del súper. Es decir, tenemos que saber también propiedades de las estrellas, porque algunas estrellas, por ejemplo, aquí está Betelgeuse, ¿no?, que es roja, ¿veis los colores? Mientras que, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, Rigel. ¿Veis? Esto es la temperatura. Y una estrella es muy roja y no tan caliente, y hay otras estrellas que son muy azules y muy calientes. O sea, el problema no era tan sencillo. No era tan sencillo como el código de barras que decía la gente de los laboratorios, cada elemento su código. Sino que para hacer eso tenemos que saber exactamente o muy precisamente cómo son las propiedades de la estrella a la que miramos. Si sabemos las propiedades de la estrella, es decir, sabemos a qué súper vas a comprar, ya sabes, si tuviéramos un lector de código de barras, sabría exactamente con los céntimos cuánto te va a valer el kilo de lo que sea. Este era un poco el problema que había a principios del 20, y aquí voy a parar porque quiero hacer un homenaje. Esto ya está muy visto, hoy en día ya está muy visto, sobre todo ahora que tenemos un gobierno supraparitario, pero está muy visto, pero es verdad. También aquí hubo un momento muy importante, estamos hablando en Harvard, fue Pickering, el cuarto director del observatorio de Harvard, que se dio cuenta que tenía que, efectivamente, por lo que decimos, analizar y caracterizar un catálogo enorme de estrellas para las cuales habían tomado espectros y fotometría en el hemisferio sur. Ellos tenían que, antes de nada, pues, saber ese catálogo, ponerlo en orden. Y entonces montó aquí hay 14, no sé si me explica por aquí, montó un enorme equipo y se llaman las computadoras. Las computadoras, la primera vez que se utiliza la palabra en astronomía, no eran las computadoras. Las computadoras eran estas señoras del observatorio de Harvard, una de ellas liderada por Annie Young Kahn, que era esta primera, que además era astrónoma, ella, nunca se lo reconocieron más tarde, y le pusieron un premio con su nombre y todo en Harvard, pero en ese momento no daban plazas a astrónomos, incluso en Estados Unidos no daban plazas. Y entonces hicieron aquí está Greta Levy, hicieron este equipo, y este equipo fue el que realmente pudo hacer toda la caracterización de esa gran muestra de estrellas que iban a analizar. Estamos hablando de los años ya 1900 algo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenían todo eso, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ahora hay que hacer realmente la física, la segunda parte de la física. Entonces también fue proverbial, porque en ese momento él seleccionó a esta persona que es espectacular en la ciencia, no se repite mucho, pero es espectacular. Era Cecilia Payne. Cecilia Payne era británica, ella era inglesa, y estudió en Cambridge, fue una de las pocas mujeres que quiso su familia, y fue a Cambridge, que el único colegio que permitía mujeres en Cambridge, todavía. ¿Tú lo conociste? Sí. Pues claro, murió en septiembre. Impresionante, cuando lees la biografía de esta mujer, es impresionante. Era una mujer brillantísima. Claro, hizo la carrera en un pispás, pero en Cambridge no se podía graduar, porque en Cambridge no se graduaban señoras. Y no podían hacer la tesis señoritas. Imposible. Porque no, tú puedes saber, pero no vas a hacer nunca doctora por Cambridge. Entonces se fue a los Estados Unidos y encajó también en Harvard, estuvo con Shapley, y aquí en 1925 hizo una de las tesis, otro Struve dijo que probablemente era la tesis más perfecta en astronomía que había visto nunca. ¿Y qué hizo Cecilia Payne? Cecilia Payne fue capaz de hacer una cosa maravillosa para la época. Este es un diagrama muy usado en la astronomía, que clasifica todas las estrellas. Las estrellas, aquí está la luminosidad de la estrella, y aquí está el color. Habéis visto que las estrellas, lo he mostrado antes, que tienen colores, ¿no? Unas son rojas, otras son azules. Y además, lo más rojo no es lo más caliente, contrario a lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y entonces, esta es la secuencia principal, y entonces están distribuidas todas las estrellas. Ella fue capaz de aplicar la física que se conocía en ese momento, la ecuación de Saja, la física, no la astrofísica, la física, que se conocía en ese momento sobre cómo se distribuía la ionización de los elementos que hemos visto antes, esos elementos que se ionizaban, en las estrellas, interpretar las pequeñas fallitas que tenía ese espectro del Sol
y de otras estrellas, que ya se repetían, todas las franjas se repetían, como de los elementos, y deducir las propiedades de las estrellas que había aquí, cómo de calientes eran, y de ahí sacar la composición química. Y fue un bombazo. Entonces su director Shapley fue corriendo y se lo mostró a Russell, el segundo apellido de este diagrama, que se llama Hesprong 1-Russell, que estaba vivo. Y dijo Russell, imposible, eso es todo mentira. Y dijo ella, ay, ¿qué ves? Me sale bien, ¿no? Me sale la fiesta. Dice, eso está mal todo, muy bonito, pero mal, ¿no? Bueno, como los italianos dicen, se non è vero e ben trovato. Dice, da igual como lo pongan, eso está mal. ¿Por qué? Ahora nosotros no lo entendemos, pero en aquel momento era muy difícil de entender, porque los resultados que le salieron, ahora veréis, que el Sol no estaba hecho de los mismos elementos que la Tierra y los otros planetas. ¿De qué razón hay para que todos eran más o menos? Era uno más chico, otro más grande, pero todo igual. Y por eso está mal. Y al final ella puso la tesis y puso al final, bueno, probablemente esto es como cuando Copérnico, ¿no? Y bueno, esto es un ejercicio matemático, esto es una cosa, ¿no? Pero tuvo que poner, como Galileo, es decir, todo lo que tú digas, pero al final se está moviendo. Tú lo pones y al final fue una de las tesis más importantes, realmente. Y esa fue la clave. ¿Por qué? Porque claro, con eso nosotros ya podemos ir al Sol, por ejemplo, yo veo un pedazo de Sol aquí, con un trocito, ¿no? No quema, pero es así como es, ¿no? La imagen. Y empezar a analizar. Y cuando esto lo haces, te das cuenta, se dio cuenta, que las estrellas del tipo solar, por cierto, el Sol estaba aquí en medio, ¿no? Que todos sabemos, el Sol está en un sitio bastante anodino de la secuencia, todos sabemos, ¿no? Una masa solar es una cosa bastante anodina en la galaxia, ¿no? Y entonces descubrió que las estrellas, en el caso del viejo, como es el Sol, estos son ya los componentes del Sol, ¿vale? En un 72% es puro hidrógeno. Un 27% aproximadamente es helio, que era una cosa sorprendente porque no sabían ni cómo se llama. Era un elemento raro que le pusieron helio porque helios es el nombre del Sol en griego. Era el elemento del Sol. Helio. Y luego un 1,5%, todos los demás elementos que tenemos aquí, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, todos los elementos que nosotros conocemos bien, eran el 1,5% de todo eso. Eso tiene que estar mal. Por eso dijo Russell, eso está mal. No, pero es así. Esa es la realidad. Y de hecho, del 1,5%, la mitad aproximadamente, el 40 y tantos por ciento, es oxígeno. Un elemento que para nosotros es muy familiar. ¿De acuerdo? Si tú haces ya esta tabla aburrida y ya empiezas acá, vamos a hacer todo. Entonces, ves, efectivamente, aquí en esta gráfica lo he puesto, ya con los análisis, llamamos los reviews, ya las referencias más clásicas, lo que ya hay que utilizar para con la perfección más grande poder decir la abundancia del Sol es inmarcesible. Lo que más hay en el Sol es, aquí poner, ¿cuál es la abundancia? Das cuenta que estas son unidades logarítmicas, es decir, cada vez que sube aquí un peldaño son por 10. Entonces está el hidrógeno, después el helio, después el carbono, después, date cuenta que estos elementos de aquí que se llaman ligeros, esto, vamos, el litio, el berilio, muy poco, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, y luego hay un piquito del hierro del polio. Eso les causó estupor, porque dijeron, ¿cómo es posible? Pues sí, eso fue una gran sorpresa muy importante. Porque quiere decir que nosotros, es decir, nosotros ahora digo la Tierra, no el hombre todavía, no somos cósmicos en el sentido, sería Sol. Nuestros componentes sí, pero las cantidades, no. La estrella, el Sol, es completamente diferente. Si nos vamos al sistema solar, que ya mete el Sol y los planetas, veis que aquí ya la gráfica esta que os puse antes ya se desequilibra un poco, ya se acerca. ¿Por qué? Porque hay planetas rocosos y hay asteroides, hay cosas que son. Y entonces empiezan a entrar el silicio, el carbono, los elementos que componen los planetas, la parte rocosa, aumentan en el Sol, ¿no? El puro gas, por ahí sube. O sea, el concepto de cósmico del sistema solar depende de lo que vayan metiendo. El sistema solar, la parte interna, sobre todo está llena de planetas rocosos, la parte externa de gigantes gaseosos, y ahora hay una disputa sobre de qué está hecho Plutón, que últimamente hemos visto cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el sistema solar cambia un poco lo que sería
la composición cósmica, química de lo que es todo junto, ¿no? ¿Y la Tierra? ¿Cómo es la Tierra? ¿Es normal? ¿Es anómala? ¿Es cósmica? Nosotros somos en absoluto. La Tierra, además que lo ven, nada más que ver este planeta, es el planeta azul, acordado de Félix Rodríguez de Azul, el planeta azul. Es un planeta, y ahora andamos buscando planetas como este, completamente. Entonces vamos a ver la atmósfera del planeta, todos lo sabemos, desde la escuela, sabemos que la atmósfera del planeta es básicamente nitrógeno, en forma molecular, en un 70 y muchos por ciento, oxígeno y algunos gases menores. Pero si te vas a la parte rocosa, lo que es el núcleo de la Tierra, es el núcleo, el hierro níquel, el níquel. Y en una gran proporción, casi un 70% es hierro. ¿De acuerdo? Por eso tenemos nuestro polo magnético, todo eso. Es completamente diferente. Los océanos, por ejemplo, sin cambio, decía Jorge, sin en cambio los océanos, es completamente distinto. El elemento más abundante, obviamente, es el oxígeno. Tenemos el hidrógeno. Y luego tienes unas sales, aquí abajo, pues las sales, básicamente, pues el potasio, el bromo, algún carbón, el magnesio, todas las sales que están disueltas de las propias rocas, ¿no? ¿Y qué pasa en la corteza terrestre? ¿Veis? Este gráfico es el mismo que el mismo, los ejes, pero veis cómo cambia radicalmente. Entonces, la corteza terrestre, lo que es ya la parte rocosa de nuestro planeta, tenemos aumentan considerablemente, disminuye el hidrógeno y el helio, se hunden, los elementos que había en el Sol obviamente no están, y aparecen todos los elementos que componen las rocas, con los silicatos, el carbono, el silicio, eso es el calcio, etc. Y aquí, en esta parte amarilla, están los elementos más raros que existen en el sistema solar, los más raros que existen incluso en el universo. Raros en el sentido, no de las tierras raras, de los lantánidos, no, raros en el sentido inglés de escaso. Estos son los elementos más escasos, la abundancia que tiene fijado aquí es casi 10 elevado a 8 veces menos. Y aquí uno de ellos es por ejemplo, el platino, el osmio, el iridio, el platino y el oro, que después más adelante hablaremos. Son raros, muy raros. Estos elementos son raros. Por eso el metro, bueno, ¿te acuerdas del metro? Decían, ¿qué es el metro? Por lo menos yo diría que era una barra de oro, iridio y platino que está en el Museo de Persia y de París. Entonces, no, iridio y platino, o sea, falsificar, eso ya, no más que falsificar la barra de iridio y platino, ya tiene que tener muchísimo dinero. Y el oro, del que hablaremos más tarde, ¿no? Estos elementos son rarísimos en el cosmos. Y veremos por qué. ¿Dónde se produce? En la galaxia ya cambia todo otra vez. La galaxia vuelve a parecer más cómica en el sentido solar. La gran mayoría de lo que compone nuestra galaxia, nosotros estamos aquí, a mitad de camino, en el radio de la galaxia, el centro, la mitad. Es sobre todo hidrógeno de nuevo, algún helio, y luego oxígeno, carbono, neo, etc. Vuelve a cambiar. O sea, nosotros estamos en un entorno, nosotros me refiero a la Tierra, en un entorno totalmente no cósmico. Primer punto. No cósmico, desde el punto de vista de los elementos del cosmos. Estamos en un entorno muy especial. No es un entorno de la media de una galaxia como la Vía Láctea. Nosotros hemos estudiado algunas galaxias, por ejemplo aquí, con Clara Alto, de hecho, para el Super Califa, la muestra Califa que se ha hecho aquí, por primera vez, antes que en América incluso. Y esta galaxia que se hizo aquí hace algún tiempo, esta galaxia es la galaxia, se llama la galaxia que el número 18 en la lista de Zwicky, número 1, la lista que tiene Zwicky de galaxias raras. Esta galaxia es la que menos elementos, la que menos composición tiene de oxígeno, de todas las que hemos podido medir. ¿Y saben lo menos que hemos podido medir? En gas. En estrellas se puede llegar mucho más bajo. Un 40avo del oxígeno que tiene el Sol. Y se ha medido, se midió aquí arriba, varias veces además, lo medimos nosotros en nuestro equipo. 14 átomos de oxígeno, entre 14 y 16 átomos de oxígeno por cada millón de átomos de hidrógeno. Esa es la abundancia que tiene esta galaxia, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que cuando vas abundando, vas pasando por aquí, se va haciendo cada vez más galaxia, se vuelve a lo que sería el reino cósmico del hidrógeno. El universo, llegas aquí al universo de galaxias, que son todos estos filamentos, y en cada puntito de estos filamentos, no se ve muy bien, pero cada puntito de estos filamentos que crucen es donde están los grupos de galaxias y las galaxias. Todo eso es hidrógeno y helio. O
sea, realmente el universo, a grandísima escala, está compuesto básicamente de hidrógeno y helio y muy pocos elementos más pesados. Entonces, ¿cómo? Y ahí empezamos con la conexión. ¿Cómo se conecta esto? ¿De dónde viene el hidrógeno? ¿De dónde viene el helio? Que forma las grandes estructuras donde están las galaxias metidas. Nosotros tenemos mucho hidrógeno en el cuerpo, como veremos al final, pero no lo sabemos, porque estamos hechos de agua en un gran porcentaje. Entonces, es la conexión con el Big Bang. Esta es una gráfica muy típica donde aparece el Big Bang aquí y se ilustra como una luz que forma. Es muy complejo hablar de cómo fue el Big Bang desde el punto de vista cosmológico, porque es difícil de explicar. Pero bueno, porque se creó el espacio-tiempo en ese momento también. Entonces lo que se ve es que aquí empezó el Big Bang y en unos pocos segundos hubo un montón, la temperatura subió a muchos grados, 100 millones de grados, y se crearon los primeros elementos, que son el helio, el deuterio, el helio 3, un isótopo de helio, el deuterio es un isótopo de hidrógeno. Es un elemento como el hidrógeno, pero que tiene un neutrón más y un poco de litio. El litio todavía no se comprende, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahí es el nacimiento del Big Bang, es el nacimiento de todo el hidrógeno, prácticamente todo el hidrógeno que conocemos, y de una grandísima parte del helio. Todo viene del Big Bang. Bueno, y entonces, es la gran pregunta que hubo en los 40, en los años 40, era, bueno, ¿y entonces? Sí. Pues claro, hubo una guerra, ¿no? Incluso un gran astrónomo británico, hasta muy tarde, negaba el Big Bang. Él le puso el nombre, que era Fred Hoyle, decía, el Big Bang era un nombre despectivo de esa teoría. ¿Cómo? Esto no funciona, porque no. ¿Cómo funcionó? Bueno, funcionó la producción de elementos, faltaba. ¿Cómo producen los elementos? Obviamente, todos los elementos se produjeron después aquí en esta fase, aproximadamente unos 300 millones de años después del Big Bang, en las que aparecieron las primeras estrellas. O sea, las grandes fábricas de los elementos químicos son las estrellas, quitando nuestra conexión con el Big Bang, que es muy importante, porque es prácticamente una gran parte de la que estamos hechos, ¿no? Entonces, esta es una impresión artística de cómo se piensa que fueron las primeras estrellas, que le llaman de población 3. Sería población 1, población 2 y luego la población 3, las primeras estrellas que se supone que eran supermasivas y que evolucionaron por primera vez todo el universo. Esto era básicamente una teoría muy atractiva, hasta yo he trabajado en población 3, que me gusta mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Justo el mes pasado apareció este artículo en la revista Nature, muy interesante. Se encontró, claro, este telescopio está tan lejos, esta galaxia ya, que tuvieron que coger un telescopio que es un radiotelescopio muy poderoso, que es ALMA, que está en Chile, un altiplano en Chile, porque claro, por el desplazamiento al rojo, las líneas se mueven, cuanto más lejos está, más hacia el rojo se va. Tanto se fue al rojo esta línea, que es de oxígeno, y de ahí la importancia, que se fue a las ondas milimétricas, desde de los 550 nanómetros que se producen. Entonces encontraron que esta galaxia, que está aproximadamente unos 250 millones de años después del Big Bang, resulta que tiene un pedazo de línea de oxígeno. O sea, ya a 300 millones de años después del Big Bang, 250, ya hay oxígeno en el universo. La cosa es impresionante. O sea, realmente la producción de los primeros elementos ya se produce. El resto es lo que llamamos la evolución estelar. Las estrellas pues nacen del medio interestelar, evolucionan. Esto sería como el Sol, después se vuelve gigante roja, y llega un momento en que ya deviene inestable, y en el caso del Sol, como el Sol producirá lo que se conoce como una nebulosa planetaria, las capas exteriores las expulsará. Esta es la evolución estelar. Estas estrellas evolucionan. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada tipo de estrella, según su masa, evoluciona más o menos rápido y produce más o menos elementos de un tipo. ¿De acuerdo? Eso es la complicación que tiene la física, que no es tan sencilla. No es tan sencilla como sumar 2 más 2. Es sumar 2 más 2 y todo me aprendió, alguno me aprendió, bueno, depende del sistema. Si es sistema decimal, si es sistema... ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, sumar 2 más 2 es sistema decimal 4, pero si está en el binario, pues es un poco más complicado, no es tan sencillo. Un poco más, tampoco imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno de estas
rango de estrellas, de cada tipo de estrella, es responsable de un grupo de elementos concretos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy complicado, pero también sencillo, porque todas ellas terminan de alguna manera. Las más catastróficas, bueno, vamos a ver, todos sabemos que los humanos, acumular masa no sienta muy bien, ¿de acuerdo? Parece ser que las personas que son más masivas, la vida es más corta, o dicen las estadísticas. Pero eso es lo que ocurre con las estrellas. Las estrellas tienen una vida muy agitada, cuanto más masivas son, más agitada es su vida y más corta es. Y cuanto menos masivas son, pues más duran. De hecho, hay estrellas que van a durar más que el universo, de tan pequeñas que son. Son los remanentes, estarán ahí como los cúmulos globulares. Son unas estrellas que durarán hechas el dueño al universo, que ahí está la estrella. Porque son súper poco masivas. Esas estrellas, desde el punto de vista del elemento, no nos importan. ¿Por qué? Porque no producen nada. Porque eso es de todo para ellas, no echan nada afuera. Entonces, las estrellas más masivas son muy importantes, ¿de acuerdo? Y todas las que tienen por encima de 9 masas solares producen muchísimas cantidades de elementos, como veremos. Después, y terminan su fase explosiva. Producen o una supernova, o una estrella que llamamos una estrella de neutrones. ¿De acuerdo? Algunas después hay sistemas que son binarios, de masas distintas, no es una estrella sola, y pueden dar lugar a una supernova, pero por un truco, que es intercambiar la masa, hacer una más grande con la masa de la otra, ¿vale? Entonces, me voy a poner aquí, esto es muy complejo, pero os voy a decir dos cosas nada más, porque quiero que lo veáis por lo importantes que son desde mi punto de vista, y quiero compartirlo con vosotros, porque yo creo que son interesantes, porque se dicen poco, pero a lo mejor son interesantes. La primera es, bueno, vamos a ver. Todos hemos aprendido una cosa muy sencilla, la física, ¿no? Ya, vamos a ver. Yo tengo aquí una masa, y incluso el Sol, pues, bueno, pues si yo acumulo masa, pues esa masa se irá, ¿no? Se irá acumulando hoy cada vez, ¿no? Y condensará, ¿no? La masa tiende, por la fuerza de gravedad, tiende por la presión misma que tiende, y no le pasa al Sol. O sea, al Sol le va a pasar lo contrario, que el Sol va a... ¿Y eso por qué? Porque no se va a la masa, ¿no? Apelotonando cada vez más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro Sol, porque el Sol, muchas estrellas como el Sol, las masivas, son enormes reactores nucleares de fusión. No es simplemente una acumulación de masa y ya está. Son enormes reactores nucleares de fusión. Ya quisiéramos nosotros, y eso es lo que se está pretendiendo, hacer un mini Sol que tuviéramos en algún sitio y pudiéramos. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque esa reacción es tremendamente exotérmica y produce un montón de energía. Y todos sabemos por lo que es. Porque por esta reacción, aunque no lo penséis, uy, ¿qué ha puesto aquí estas cosas tan complicadas? No, es que lo sabéis seguro. Porque todos hemos visto las camisetas, habéis visto las camisetas esas blancas tan preciosas que ponen E igual a mc cuadrado. A que todos habéis, bueno, alguna vez habéis regalado una camiseta que pone E igual a mc cuadrado. Y eso, ahora yo le digo, con perdón de Newton, se lo debemos a Einstein, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Pues viene una cosa muy sencilla, porque cuando tú haces esta reacción se dice un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, ¿qué produce? Y entonces vas juntando átomos de hidrógeno para producir al final iones, o sea, átomos de hidrógeno. Cada vez que tú juntas dos átomos de hidrógeno con sus correspondientes neutrones, que no es tan sencillo, este es el camino, no es directo, hay varias fases, el resultante final tiene un poquito menos de masa que los componentes. Un poquito. Y ese poquito, multiplicado por c cuadrado, esa es la energía que mantiene eso. Esa es la energía que mantiene el gran reactor. ¿De acuerdo? Esa es una reacción fundamental, que es la fusión de átomos de hidrógeno para producir helio. Eso es lo que produce la maravilla de la energía del universo, ahora, como lo tenemos ahora, y además no es radiactivo, no contamina. Eso es lo bueno, que no es como los reactores de fisión. Bueno, esa es una reacción fundamental. Hay muchas más, pero esta otra reacción, que además tiene su historia, es fundamental para nosotros también, por eso la quiero comentar con vosotros, que es cómo se formó el carbono, porque no se entendía, no sabían los físicos, no sabían cómo se formaba, no sabían cómo. Y entonces
Hoyle, de nuevo, Hoyle era un genio, hasta que, en fin, decía Bernard que Hoyle era un genio, yo lo conocía, decía, él siempre fue un genio, pero, con perdón, no sé, empezó a tener estudiantes de la India, no sé, empezó a tener estudiantes que tenían filosofía orientales, y entonces vino y defendió la teoría estacional, bueno, él me interpretó. Se puso así como medio pseudocientífico, medio místico, ese era un interpretante. Pero eso fue al final de sus días. Hoyle dijo, vamos a ver, se conoce esto como la primera vez que se aplicó el principio antrópico. ¿Habéis oído hablar del principio antrópico? ¿Qué es el principio antrópico? Es una teoría basada en ese principio que dice, como el hombre existe y estamos aquí, porque es evidente, ¿no? La física, toda la física cósmica desde el origen de los tiempos ha tenido que ser la que es y no la que puede los físicos teóricos decir de los multiversos. No. La que ha tenido que ser para que nosotros estemos aquí. Eso es. Entonces dijo Hoyle, vamos a ver, esta relación no le salía ni para atrás. Hoyle ya se había puesto en contacto con la segunda parte de la coincidencia cósmica del cogón, que fue coincidir con el proyecto Manhattan de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló un proyecto muy importante para la bomba atómica. Y los Estados Unidos empezaron a recopilar físicos, de Alemania, muchos de esos, para construir una bomba atómica. Y entonces, para hacer eso, tenían que saber mucha física nuclear que no se había hecho todavía. Y uno de los grandes, incluso posteriormente, era William Fowler. Y William Fowler dijo, imposible. Pues Hoyle lo que dijo fue, vamos a ver, el carbono existe porque nosotros estamos hechos de carbono, estamos aquí, tiene que haber un momento, una resonancia para que este elemento que se produce intermedio en esta reacción, y ahora diré todo seguido, este elemento, cuando combinaba que salían dos átomos de helio para formar carbono, se formaba berilio, este elemento intermedio. Y claro, ya está, tenemos la reacción. No, es que ese elemento hace ¡pum! Y desaparece. No dura. Por eso en el Big Bang no se formó carbono. Porque en el Big Bang se produjo una energía tremenda, fue una cosa impresionante de densidad y de temperatura, pero aquello fue un Big Bang. Y esta reacción necesita más tiempo, necesita un cienpito, 200, y no se pudo formar, se paró. Porque ya el universo se fue enfriando, y cuando ya le daría tiempo, ya no era tan caliente en el Big Bang. Entonces aquí se podía, y entonces, ¿por qué no se formaba? Entonces él dijo, porque yo estoy aquí, por el principio antrópico, tiene que haber una resonancia que no habéis descubierto todavía en la energía de estos núcleos, que le permita que ellos, por esa resonancia de energía de esos núcleos, tengan ese mismo nivel, se van a conectar. ¿De acuerdo? Y dijeron, joder, no me lo creo. Y hizo el experimento y predijo incluso cuánto sería la resonancia. Tiene que ser a 7,65 electronvolts, megaelectronvolts. Y efectivamente, descubrieron que había una resonancia entre estos tres núcleos que daba lugar a que esa reacción, que era imposible, prohibida, con las leyes de la física que se conocía en este momento, pues se diera lugar y se pudiera formar carbono. Hay muchas más reacciones, por ejemplo, pero esta es fundamental, porque esta es el origen de la vida que está en las estrellas. La vida del carbono, la vida nuestra vida está basada en el carbono. Y sale de las estrellas. Bueno, el final de las estrellas, como os he dicho, pues es este, ¿no? Al final de esta estrella, por ejemplo, en este caso se forma enana blanca y después se expulsan las capas externas, y estas capas externas pues están ricas en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en este caso una estrella mucho más masiva, pero es igual. Y todo ese material se incorpora al gas interestelar, y ese gas interestelar es el que después se van a formar las nuevas generaciones de estrellas, y así sucesivamente. Con todo, hasta casi cuando yo nací, todavía no se sabía cómo se formaban los elementos. Es impresionante, pero hasta los años 57, que fue este artículo, no se sabía cómo se podían formar los elementos de los que estaba hecho el cuerpo humano. No se sabía. Era algo místico, era algo misterioso. No se sabía. Entonces este famoso review es un artículo sumario de lo que está firmado por el matrimonio de los Barbies, que lo hemos conocido, ¿no? William Fowler and Fred Hoyle en 1957 ya lo explica. Esta es una publicación fundamental, pero está muy basada en todo lo que hizo Fred Hoyle antes, en términos actuales.
a William Fowler le dieron el premio Nobel más tarde, en los 80. Y una de las razones fundamentales por las que se lo dieron, aparte de toda su importancia en la física que se desarrolló ligada a la física nuclear, fue ligada al descubrimiento de esta reacción para la formación de carbono. Pero nunca le dieron el premio Nobel a Fowler, jamás. Solamente la reina lo nombró ser, no le dieron el premio Nobel. Y Hoyle no le dio el premio Nobel, mucha gente dice que no dio el premio Nobel porque en las partes finales, aparte de Copenhague, en las partes finales de su vida, defendió la teoría contraria a la que ya era, digamos, lo que llamamos hoy la concordance, ¿no? Lo que llamamos la estructura, la teoría estándar del universo, ¿no? Con el Big Bang. Bueno, ahora voy a cambiar un poquito. Ya hemos visto una cosa que lo he contado históricamente, y aquí ya voy a hacer una cosa más, digamos, más jovial. Vamos a ver, ¿cómo se producen los elementos en general? Bueno, vamos a ver. El hidrógeno y el helio en el Big Bang, ¿de acuerdo? Más o menos. El litio un poquito en el Big Bang, pero luego hay un montón de elementos. Todos estos que veis aquí, que son así de este colorcillo como grisáceo verde, todos estos vienen de las supernovas. Pues tienes el aluminio, el silicio, el oxígeno, todos estos elementos vienen de las supernovas. Y aquí hay un elemento muy interesante, que son estos que están con color marroncete, por ejemplo, el oro, o por ejemplo el platino. Esos elementos son fantásticos, pues son súper raros, os he dicho antes, ¿no? En la Tierra, de hecho, por eso yo creo que se aprecia tanto el oro, mira, que es un muñito, ¿no? Todos tenemos algo, ¿no? Pero, o sea, este oro, ¿cómo se ha formado? ¿De dónde ha venido? Bueno, la última teoría es que ha venido de las kilonovas. Es decir, ha venido de la fusión de dos estrellas de neutrones. Y hasta hace muy poco, hasta el año pasado. No se vio experimentalmente. Okay. Yo no voy a hablar, pero es la fuente, porque se puede formar oro también en la fase final de algunas estrellas, como gigantes rojas, pero muy poco. Sí, realmente esos elementos tan raros necesitan tantos neutrones para formarse, tanto que son muy pesados. El oro, bueno, yo nunca he cogido, pero se ve en las películas, ¿no? Entonces, se ve que es muy pesado, porque tiene muchos neutrones, pesa mucho. Para hacer un elemento con tantos neutrones, necesitas un sitio donde haya muchos neutrones. ¿Y qué mejor sitio con muchos neutrones que la fusión de dos estrellas de neutrones? Efectivamente, y se vio que hay una. Para que veáis la magnificencia, realmente es algo, en fin, cuando uno se da cuenta de que esto, en fin, lo que tengamos cada uno, o sea, realmente viene de un elemento cósmico espectacular, que hasta produce ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. O sea, en las supernovas está nuestro origen cósmico en gran medida, en una gran medida. Por ejemplo, este es un remanente de supernova muy cercana a nosotros, está la implosión. ¿Por qué ocurre una supernova? Muy rápido. Bueno, hemos visto que el reactor nuclear va fusionando, ¿no? Va fusionando elementos, pues ahora se quema carbono, después. Pero claro, llega un momento en que hay un pico de estabilidad. Se llega un momento en que es que más difícil, más estable que el hierro, ya no hay nada. Cualquier reacción con átomos de hierro ya le tienes que dar tu energía, ya no te la tienes que dar. Entonces tiene que ser un entorno en el que tú pongas mucho, como por ejemplo este efecto catastrófico, como es la fusión. En este caso, desde la CNN, cuando ocurrió, pues y es la hora y el cuando viene, se crea el oro, ¿no? También de la gravitación. En la supernova, en este caso del cangrejo, pues se crea el oxígeno, el hierro, el calcio, de lo que estamos nosotros hechos, pues nosotros las vacas, todo, o sea, ¿no? La leche, las fuentes de calcio, por ejemplo, todo viene de ahí. Y esta es la última parte, estoy muy cerca de terminar. Es la tercera vez que pongo la tabla periódica, pero ahora desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? Este es el hombre del mundo, ¿no? Tendríamos la lista de elementos imprescindibles para la vida. O sea, no solamente tenemos una conexión cósmica con la producción de los elementos con los que estamos nosotros hechos, sino es que es sine qua non. O sea, sin esos elementos no podríamos existir. Y aquí, por ejemplo, en verde, ¿no? Son los 4 elementos, hemos vuelto a los 4 elementos. Los 4 elementos que son imprescindibles para la vida, para la vida que nosotros conocemos basada en el carbono, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Por razones obvias. Y los que sepáis un poco de química, rápidamente sabéis por qué, ¿no?
El agua, H2O, ¿de acuerdo? El carbono, las proteínas, las aminas, etc. Y todos estos elementos son fundamentales para la vida. Luego hay unos elementos que son muy importantes para la vida. Muy importantes, se les presta poca atención, pero su déficit es muy importante. Hay que tener mucho cuidado. Que son estos que tienen este colorcito más verde, más clarito, particular, bueno, el magnesio, el potasio, la presión, potasio, el equilibrio sodio-potasio, porque el cuerpo funciona la presión arterial. El fósforo, fundamental, el azufre, el cloro, son elementos muy importantes para la vida. El déficit de alguno de ellos puede producir graves deficiencias. Y luego están los elementos traza esenciales que no hace falta tenerlos, pero muy poquito, entre ellos el hierro. El hierro es un elemento fundamental para la vida, fundamental, que viene el hierro de la supernova, clarísimo. No se puede tener mucha cantidad. Un cuerpo humano puede tener entre 2 y 3 gramos de hierro. Más de 3 gramos de hierro puede matar a un niño. Pero son fundamentales porque están en la hemoglobina, en la ferritina, en los almacenes. Sin eso, el metabolismo de las células no funciona. Y eso es lo cósmico, el metabolismo de una célula, como lo entendemos nosotros en el cuerpo, ¿no? Está ligado a la producción de hierro por oxígeno. ¿De acuerdo? Si hubiéramos estado en otro momento, decía un famoso físico, si no hubiera sido tan raro producir con estrellas de neutrones el oro, pues probablemente no le hubiéramos dado tanto valor, no sería como la pirita, o sería como el calcio, ¿no? Y como el hierro es muchísimo, muchísimo. Pero es que está, por ejemplo, otros elementos, por ejemplo, el zinc. El zinc es fundamental, pues para el sistema inmunológico, para la salud del cabello, para los hombres, para una serie de propiedades que tienen estos elementos fundamentales. Y yo creo que aquí quiero terminar diciendo que estos elementos traza está porque la composición del ser humano no se veía, pero es básicamente agua y una serie de cosas. Pues lo que aprendimos en el colegio, ¿no? Las proteínas, los azúcares, los hidratos de carbono, etc., ¿no? Están en las partes de lo que significa el ser humano, son trazadores fundamentales para la vida. Entonces, ahora mismo, después de buscar muchos candidatos a sistemas planetarios, a lo que llamaríamos exotierras, estamos en el momento de observar la atmósfera de esas exotierras. Eso es muy difícil de hacer, yo creo que no es favorable al final, muy difícil de hacer. Aquí en Cadena Alto tenemos una maravilla, que es este espectrógrafo que llama Cármenes, que muchos de vosotros conocéis, y ayudará muchísimo a esta misión, que es la misión TESS, que se va a lanzar de la NASA, que es la nueva misión del MIT, en el que el MIT es de la NASA, pero el MIT está metido, y va a analizar estas atmósferas. ¿Por qué? Porque estos son los trazadores. Estos son los trazadores. Los trazadores que en la atmósfera te van a decir que efectivamente hay vida como se conoce. Están basados en los elementos que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? En particular, pues, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Este es el amoníaco, este es el metano, etc. Y algunas moléculas orgánicas. Esto es lo que tenemos que ver cuando vayamos a decidir la tierra a la que nosotros queremos emigrar. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, María, por tu charla, y vamos a iniciar, como todos los días, un turno de palabras, y preguntas y respuestas. La técnica es la de siempre: levantar la máxima, acercamos el micro y preguntáis. Buenas noches, felicitaciones por la conferencia. En todo esto yo quería saber dónde entra el mar y el fondo del mar en toda esta ciclaje de elementos químicos, porque trabajo más en el área de océanos y todo eso. ¿Pero para formar la vida o en general? En general. En general. Bueno, yo no soy especialista en eso ya por sí te lo digo, ¿no? Pero el mar, por ejemplo, muy interesante esa pregunta. De hecho, tenía una transparencia que quité porque la charla era un poco larga, pero es muy interesante, porque hay una de las grandes preguntas, ¿no?,
de esas, de los abuelos, de los padres, por lo menos mi padre, era ¿de dónde llegó el agua a la Tierra? ¿No? Buscamos tanto el agua en Marte, en los océanos, ¿sabes? Y, esa pregunta sigue viva, pero sigue viva hasta el año pasado. ¿De dónde llegó el agua a la Tierra? ¿De dónde llegó? Se hizo aquí el agua y es muy, muy interesante porque, bueno, esto es Marte, ahora volvemos a Marte, porque hay una teoría que dice que los océanos vinieron de los cometas. Los cometas fueron los que trajeron el agua a la Tierra. Fueron impactando, esa teoría, y fueron los que depositaron, porque realmente la cantidad de agua que hay no es tan grande con respecto a la masa de la Tierra, que fueron producidas por los cometas. ¿No? Porque algunos cometas se pensaba que tenían hielo, algunos tienen. Entonces, se hizo un experimento que se hizo con esta misión, la misión Rosetta. No sé si habéis oído hablar de la misión Rosetta. Bueno, la misión Rosetta es la misión que el Instituto de Astrofísica de Andalucía participó en esto. No hago mucha propaganda de IAA, pero bueno, en algunas de estas cosas ha tenido. Porque yo, como he dicho yo, bueno, yo soy de todo, pero del IAA, del IAC, todo. Total, la última consonante. Entonces, esta misión de la ESA se posó en este cometa, en el cometa 67P. La otra dos no la digo porque es internacional, interesante de Simétrico, y midió un isótopo que es el deuterio. Y midió el contenido de deuterio que había en el vapor de agua del cometa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese experimento estaba diseñado porque el agua de nuestros océanos, un trazador de que son nuestros océanos, los océanos terrestres de la Tierra, tiene que tener una proporción muy precisa, que es esta raya que se ve aquí o que se ve aquí, entre el deuterio y el resto de y entonces se dio cuenta que este cometa está aquí, está muy por encima. No es verdad que este cometa es un cometa, está de la familia de Júpiter, por aquí, más allá. Y entonces, los cometas, todos los cometas, por lo menos los cometas de este tipo, no son los productores de agua. No se le puede achacar que los océanos vengan de los impactos de estos cometas. ¿De acuerdo? Y entonces se pasó a los asteroides. Que algunos asteroides pueden tener unos núcleos. O sea, por ejemplo, todavía no te he respondido a tu pregunta, sino de hecho, es que es una pregunta muy buena, entonces es tan compleja. O sea, realmente la naturaleza de los océanos todavía está en entredicho. En particular, la teoría de los cometas, por este experimento, no ha funcionado. Entonces, ¿de dónde se produjo? ¿Cómo se adquirió? Pues probablemente algún tipo de cuerpo externo, que ahora la teoría más... aquí están, por ejemplo, son los asteroides. Algún tipo de asteroide sí mantiene esa proporción de helio en el vapor de agua. O sea, luego aparte pues son depósitos, efectivamente. Ya una vez en la Tierra han sido, por ejemplo, yo he dicho antes, mírate el anillo que viene de este anillo, que no puedo sacar, este anillo de oro y tal, supongo yo. Este anillo de oro viene de una... Sí, pero a ver, el oro que viene de las dos estrellas de neutrones que se fusionaron no es este oro. Este oro, porque este oro lo ha extraído de una mina, ¿no? Es de la parte superficial. El oro de ese oro que viene cósmico del choque y la fusión de la estrella de neutrones está en el interior, se supone, el más interior de la Tierra. Y todo este oro que viene de impactos de meteoritos, se supone. Que realmente el oro que son el que está en nuestras minas, el que trabajamos en las minas, viene de impactos de meteoritos. O sea que los meteoritos, los asteroides, han tenido mucho que ver tanto en los océanos como en algunos de los minerales que nosotros tenemos. Sí, te pregunto. Hay una mano, un par de manos. Muchísimas gracias por su estupenda charla. Usted ha mencionado antes que el oro procede de la fusión de estrellas de neutrones simultáneamente y los elementos pesados. ¿El plomo también procede de ese fenómeno o es por desintegración atómica de...? También hay otro canal también. Hay varios canales, todos estos elementos, hay una transparencia por aquí que os puse, es muy complicado, no son 100%. Estos elementos muy pesados
se hacen por captura, o bien por captura de neutrones, básicamente. De hecho, hay una cosa, si veis la tabla periódica de los elementos y tú pones la proporción de número atómico, número de protones con número de neutrones, los primeros elementos van más o menos en proporción, ¿no? Es como el doble. Oxígeno, 16, 8, número atómico, 8 protones, pero llega un momento, que llegando al hierro por ahí, que ya se despega y todos tienen más neutrones, o sea, son más pesados de lo que tendrían que ser. Entonces, muchos de esos son por captura. Hay dos procesos de captura, uno rápido y otro lento, ¿no? Pero uno es mucho más eficiente que otro. Entonces, sí que es verdad que puede haber canales por esa integración, pero el canal más importante a día de hoy de producción en masa, es el canal, se cree, de las kilonovas, que le llaman, ¿de acuerdo? O sea que no se puede, incluso algunas estrellas, incluso al final de una gigante roja, podría producir una cierta cantidad de bloom, podría producir por procesos de todo, pero hoy en día pensamos que es muy pequeña en comparación a las otras proporciones. Hola, buenas noches, gracias por su presencia. Mi duda era, hablamos sobre los espectrómetros de la estrella, que algunos tienen como manchas negras o fallas. Entonces quisiera saber a qué se deben esas manchas negras o fallas. Muy bien, eso quiere decir que ahí fue muy rápido y no lo expliqué. Esas manchas negras o fallas, que le pusieron el nombre, en principio se pensaba que eran fallas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que después, cuando se vio, estamos hablando de los 1900, empezaba la teoría atómica, ¿de acuerdo? Empezaba la mecánica cuántica y se empezaron a producir teóricamente cómo tenían que ser los niveles energéticos de un elemento, por ejemplo, oxígeno. Ya empezaron a calcular, vieron que cuando el oxígeno lo ionizaba, es decir, cuando le quitaba algún electrón, uno, dos, empezaba el oxígeno a producir esos niveles precisamente en los sitios donde en el espectro estaban los huecos negros. ¿De acuerdo? Y eso para el elemento oxígeno, para el elemento hidrógeno, vieron que esos huecos negros encajaban con los sitios me refiero a la longitud de onda, a la energía que tenía cada elemento, su código de barra, cuando lo calcularon. Y dijeron, contra, entonces ¿esto qué significa? Se dieron cuenta que cuando estaban negros en el espectro del Sol, es que ese elemento hacía como si dijéramos tapaba. ¿Por qué? Porque robaba la energía que venía del Sol, la pillaba él para excitarse a sus niveles. Entonces, donde venía ese fotón del Sol con esa energía, se la quedaba el elemento y después nosotros no la veíamos un negro. ¿Por qué? Porque, suponte el oxígeno, ¿no? Estaba el oxígeno en el Sol. Llega esa energía y dice, aquí te robo porque este fotón me hace falta a mí. Entonces, si se lo queda el oxígeno allí, cuando yo lo veo en mi espectro, aparece un hueco negro, porque ese se le ha quedado el oxígeno. ¿De acuerdo? No sé si lo explico ahora. O sea, esas fallas negras no eran fallas, era información. Era que cada átomo ionizado, en ese caso, porque muy caliente, se ionizaba, tenía unos niveles de energía exactamente en los sitios donde se veían las rayitas negras. Entonces, tú ponías ahí tu plantilla, me encajaba con el oxígeno. Ponías la plantilla del carbono, y veías que te encajaba con el carbono. Eran los elementos que había en la superficie del Sol, en este caso, cuando pillaban ese fotón con esa energía, se lo quedaban ellos para excitarse. Entonces ahí, ese fotón ya no lo veías, ya se le había quedado de repente en el Sol, y veías el negro. No sé si lo he dicho claro ahora. Gracias. ¿Más preguntas? Son conceptos complicados, no penséis que es que... No, estos conceptos son complicados, incluso para estudiantes de física. No penséis que el auditorio no piense que esto... es que no, es que son conceptos complicados y difíciles de explicar. No sé si he tenido éxito o no, pero realmente me gustaría que alguno de ellos, por ejemplo, el de la ecuación de cómo se forma el carbono y la coincidencia cósmica esa, de que tenga el berilio y el carbono ese mismo nivel, para que vaya tan rápido que lo llevéis a casa. Porque todo el mundo no lo sabe, y habéis venido vosotros hoy, o vosotros que habéis venido hoy, pues que hay algo que llevéis algo nuevo, ¿no? Que no es tan normal. Eso no sé, que merezca la pena. Por ejemplo, es verdad, eso no se dice tanto. Y es verdad que sí hay una cierta parte de casualidad en todo esto de la física del carbono.
Bueno, agradecerle la conferencia, que aunque por supuesto no lo he podido entender todo, porque no... Pues es culpa mía, pregúntame No, que no, no tengo que culpa mía explicar. porque soy muy ignorante. No, es justo lo que había dicho. En este tema, pero me gusta y me parece precioso. Pues solamente quería decirle, preguntarle, pues, porque tengo muchísima curiosidad en por qué algunos planetas tienen anillo, el anillo del planeta, aunque sea breve, pero que me dé, seguro me va a decir algo que me va a aclarar, me va a interesar. Me hubiera gustado aquí hubiera estado mi compañero José Luis Ortiz, que es el especialista en los anillos del planeta, y tiene siempre una portada de Nacho, porque ahora descubrieron un anillo en el planeta más enano, uno de los más enanos del sistema solar, que no pueden tener anillos por construcción, que es lo que voy a decir yo. Y ha descubierto que tiene uno, que tiene un anillito en un planeta que hay con más posibilidades. Entonces, la teoría aquí, te lo digo, no podemos ser dogmáticos, ¿no? Porque la teoría puede cambiar, y fue apartada de la revista Natura, porque descubrió que en un pedazo de roca que no debería ser planeta siquiera, en un subplaneta más chico que Plutón, pues resulta que tiene un anillito. Y eso rompió la teoría, ¿no? A lo que voy es que eso no hay que creer las teorías actuales. Pero sí que es verdad que hoy en día la propia formación de los planetas y la propia formación del sistema solar tiene que pasar por una fase en la que los físicos decimos se reparte el momento angular. No te preocupes que eso incluso muchos de nosotros no entendemos. Es decir, cuando tiene una contracción de masa para formar, por ejemplo, una estrella o un planeta, esa contracción, necesariamente hay una materia. Es como cuando hacemos ejercicio que damos vueltas y extendemos las manos y vamos más lentos. Hay una parte que se va al disco y se extiende para que una parte se concentre muy rápidamente en el centro y forme el núcleo. Ese es el esquema fundamental. Porque todo al mismo tiempo con toda la masa no da. Entonces es mucho más rápido que hay una parte que se pone en un anillo y se extiende y va un poco más lento. Y al mismo tiempo hay una parte en el centro que se concentra y gira muy rápido y hace. Ese es el origen de los anillos en la formación de los sistemas, por ejemplo, planetarios. Ahora, ¿por qué unos planetas tienen anillos y otros planetas? Por ejemplo, ¿por qué Saturno tiene anillos y la Tierra no? Ahí ya, vamos, lo que haya leído los libros, yo lo mismo sé, lo mismo. O sea, hay algunos planetas que se formaron por colisiones de otros cuerpos. Por ejemplo, la Tierra, hay una teoría que dice que se formó por la colisión de dos. Nosotros somos la colisión de dos planetas, ¿no? Y los estertores, o sea, el resto de ese evento, pues se distribuye de nuevo en un plano. ¿Sí? ¿Por qué es un plano? Entonces, ¿por qué? Oye, el plano, que es donde está el anillo, dando vueltas, ¿no? El plano tiene una particularidad. Y es que cuando las partículas empiezan a girar, tú puedes girar en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Pero si giras en un plano, todos, ¿no? Entonces, nosotros los físicos decimos, vamos a representar, tienen todos una componente de giro en la misma dirección, todo igual, pero no tienen en varios. Entonces, eso facilita muchísimo la repartición de la física del tiempo. ¿De acuerdo? En cambio, tiene una nube, todavía no se ha, digamos, ¿cómo diría yo? Se llama el virial, no se ha repartido la energía. Entonces, se supone que es la manera que tiene la física de formar esos cuerpos, esos planetas. Ahora bien, ¿por qué un planeta gaseoso tiene un anillo y un planeta rocoso no? Eso yo no te lo sé, no te lo sé. Eso, yo sé que la física te dice que los restos de formar un planeta, los restos de lo que queda, se te va a distribuir en un anillo. ¿Por qué unos anillos perviven y otros no? Bueno, pues por la historia del cuerpo, las colisiones. ¿Pero por qué se forman anillos? Porque es la situación más estable que tiene, mecánicamente hablando, para que lo que no entra en la formación del cuerpo se distribuya con la mínima energía posible. Eso también. Ahora, ¿por qué unos sí y otros no? Seguro que hay teorías y alguien te lo puede explicar mejor, pero ya te digo, últimamente el año pasado una de las teorías esas se quedó. Siento no haberte dicho el 100%, pero esa es la situación de la que. Hola, buenas tardes. Bueno, todos los descubrimientos que hemos estado hablando de varios siglos y demás están basados en una cierta tecnología de medición. Lo que me gustaría saber es si el estado del arte de la tecnología actual permite cubrir todas las necesidades de esta ciencia
o si por otro lado tenemos muchas teorías o muchas premisas que están sin demostrar precisamente porque no tenemos esa tecnología disponible. Fue una pregunta maravillosa, yo creo que es una pregunta fantástica. Bueno, no sé si tú tuviste el primer día, o sea, tendrías que haber hecho al premio Prize, porque la clave del premio Nobel, porque la clave del premio Nobel, una de las claves del premio Nobel, fue poder medir eso. De hecho, hubo un intento anterior por uno de ellos y otros prestigiosos, que dijo, esto lo hago yo, perdóname la expresión, con la minga, y no un gran catedrático, le dieron muchísimo, le dieron muchísimo dinero al Senado, al Congreso, y no lo pudo, dijo, esto se hace, y no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque llegó un orden de magnitud por encima, no podía medir eso. Entonces, ahora sí, con el estado del arte que había unos años atrás, con la interferometría, con los láseres y los experimentos, han logrado medir eso. Y esa, no me atrevo a decir el número porque es iésima, es el pollésimo. Entonces, eso es una demostración de que tu pregunta, incluso en estos momentos de la física, y sin apuras de cualquier rama de la ciencia experimental, pero en particular de la física, tiene sentido. Hay algunas ramas en las que se puede hacer muchísima precisión. Por ejemplo, os he dicho esta galaxia en la que mido los átomos de oxígeno, cuántos por cada millón de átomos se puede hacer. Eso se puede hacer. Pero, por ejemplo, medir para sacar el grado de precisión que se hubo que hacer para sacar la medición de la onda gravitacional, eso necesitó muchísima precisión técnica, muchísima precisión técnica. Otra parte que todavía está pendiente y se está trabajando muchísimo, aparte de la física espacial, esto ya no es un tema de cantidad, cuánto más, no, es un tema de calidad de la medida, del fenómeno físico que tienes que utilizar. Y es un mundo entero que está esperando para medir, es todos los fenómenos relacionados con lo que llaman transitorios, es decir, fenómenos que ocurren en la naturaleza con una... no podéis hacer idea de lo impresionantemente cortos que son. Entonces, hoy en día, la física que tenemos, que está basada en el estado sólido, por ejemplo, bueno, lo utilizamos ahora, todos ahora utilizamos nuestras cámaras de fotos. Yo cuando tú estudiaste, esto no... O sea, los CCDs que había eran minúsculos, eran más chicos que a lo mejor el que tiene mi móvil, y ya viejo. O sea, eso tiene una limitación, que está basada en coger chorros de electrones y pasarlos, ¿no? Corrientes de electrones en un sustrato de estado sólido. Eso es lento. Esa tecnología es lenta para estos fenómenos que tenemos. Entonces hay fenómenos, todo como llaman los americanos Space Discovery, un espacio de descubrimiento en el universo esperando a que haya detectores que sean súper rápidos. O sea, que puedan medir cosas que no vemos, porque de rápidas, que relámpagos, puede ser así, ¿no? No relámpagos cósmicos, nosotros no tenemos detectores para verlos. Es lo que pasó con los gamma ray bursts, al final se pudo ver, pero esa es una parte que yo creo que es muy prometedora y efectivamente esa es la clave. O sea, está basado no solamente en las teorías, ¿de acuerdo? Las teorías, sino también en el desarrollo de la tecnología, la ingeniería física necesaria para desarrollar muchísima precisión en la medida. Y uno de esos campos todos que he puesto, hay más, pero esos todos son fundamentales. Con los láseres, por ejemplo. ¿Más preguntas? ¿Se conoce algo de la energía oscura? Sí. John, ¿qué decimos? ¿Que sí o que no? Es que eso ya es opinable. La palabra energía oscura, la frase, se dio para no revelar lo que es, porque realmente no sabemos. Sabemos que el universo está en aceleración y que eso sí se sabe bastante bien ahora. Otro premio Nobel, ¿no? Sí, por mediciones, pero
cuando dieron un premio Nobel no estaba tan seguro. No estaba tan seguro. Fue muy rápido. Y entonces, un agente de la física tiene que actuar para causar la aceleración. Y este elemento se puede trasladar, interpretar como un elemento extra de masa en ese sentido. Pero también se trata de un elemento de las ecuaciones de Einstein, que Einstein mismo tenía dudas sobre existía y no, es una historia muy larga, y este elemento en su ecuación puede corresponder también a esa energía oscura. Pero el hecho de, cuando yo era niño, aprendiendo un poco lo que es la ciencia, me decían que la ciencia intenta explicar lo desconocido en términos de lo conocido. Y en la astrofísica actual estamos explicando con la energía oscura y la masa oscura, estamos intentando explicar, pretendiendo explicar lo conocido en términos de lo desconocido. Y eso es anticientífico, realmente tremendo. Entonces, espero no dar satisfacción con esta respuesta. Bueno, mejor que alguien de todo. Sí, lo que está claro, si es verdad, es que después del año pasado fue muy fructífero en otras radiaciones, ¿no? Después de la segunda, muchas de las teorías que se hacían pasadas de afuera de los multiversos, al menos una parte decayó. Ya no sabemos que no. Sobre todo cuando se midió porque fue maravilloso, no solamente el efecto, sino que en nada de tiempo se organizó toda la astrofísica mundial para poder hacer un seguimiento con todos los telescopios de la radiación electromagnética de ese evento, que es otro tipo, es una onda gravitacional, que no es luz, es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces se puso todo eso y se llegó y se midió la luz que venía del sitio de donde sale. Entonces ese hecho y el tiempo, eso hecho, o sea, grandes partes de las teorías que se habían diseñado puramente teoría, le dije yo a Dios, muy ético es que la haya pillado haciendo la tesis en este momento sobre la otra parte. El artículo tenía 3.000 autores. Sí. La lista de autores era mucho más larga que el artículo. ¿Hay preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos de nuevo la gracias. Quería decirle una cosita nada más. Claro, es una pequeña broma que le he hecho a ellos, a los organizadores, pero yo creo que la voy a hacer aquí también, ¿no? O sea, que estoy muy satisfecho de haber podido venir este año a las jornadas. La verdad que en Almería, ya lo he dicho antes, es fundamental la tradición, no solo la tradición, sino la importancia que tiene la astronomía y las jornadas de astronomía aquí. Vamos, que esto ya es una cosa, vamos, que vienen premios Nobel, que vienen astronautas y algunos hasta los nombran ministros. O sea, que esto hay que decir a Almería. Simplemente. Si me permiten, la foto de las mujeres me recordó de que hoy es un gran día para las mujeres. Entonces, felicidades a España. Muchas gracias.